La primera máquina de vapor fue desarrollada en 1633. Se atribuye su creación a Edward Somerset, pero quien inventó la máquina de vapor que realmente revolucionó al mundo fue el ingeniero escocés James Watt. Interesado en las máquinas de vapor inventadas por Thomas Savery y Thomas Newcomb, James Watt determinó las propiedades del vapor, en especial la relación de su densidad con la temperatura y la presión. Construyó y patentó en 1769, a partir de una máquina atmosférica de Thomas Newcomb y Savery de 1712, el primer motor a vapor con cámara de condensación externa de uso práctico. James Watt inició su fabricación en 1772 en una sociedad con John Roebuck y más tarde en 1774 con Matthew Boulton. El primer uso que se le dio al motor a vapor fue desagotar minas inundadas. Con esta nueva herramienta se consiguió aumentar y abaratar la producción de carbón. En 1781 desarrolló su segunda versión del motor a vapor de doble efecto, agregándose la corredera de apertura y cierre de válvulas en 1782 y la mejora del mecanismo biela-manivela para convertir el movimiento rectilíneo alterno en rotatorio en 1783, con lo que la máquina adquirió niveles de practicidad y confiabilidad para máquinas textiles y otros dispositivos más avanzados. En las ventajas tenemos que estas máquinas funcionan con una fuente interna de calor, lo que produce vapor y se recupera la energía térmica. Gracias a este ingeniero que ideó un sistema que permitía aprovechar ese calor interno para hacer evaporar más el agua, hizo que las máquinas de vapor fueran un producto mucho más económico y eficiente. Y debido a la simplificación del proceso, esta nueva máquina de vapor reducía los tiempos de producción y distribución de la materia. Y por ende, gracias al aumento de la capacidad de producción, las ciudades comenzaron a sufrir un gran cambio en sus fuentes de ingreso y fueron urbanizando e industrializándose. Ahora bien, en cuanto a las desventajas, tenemos que se utilizaban cantidades de carbono muy grandes, puesto que la energía térmica requerida era demasiada. Además, debido al no tan amplio avance tecnológico en esos momentos, el mantenimiento de la máquina de vapor y los costos eran demasiado caros y tardados. Y la mayor desventaja, sin duda, era la gran contaminación ambiental que esta máquina provocaba, puesto que el humo que el carbono desprendía durante el proceso es considerado como altamente contaminante al ambiente. Su funcionamiento se puede dividir en dos partes. En una se genera vapor de agua por calentamiento directo, en una caldera que se encuentra cerrada. Esto quema un combustible, habitualmente puede ser carbón o madera. Y por otra parte, se puede introducir el vapor a presión dentro de un cilindro, arrastrando el pistón o émbolo en toda su expansión. El resultado obtenido es el movimiento de algún elemento, una rueda generalmente. Es decir, a partir del calor generado en la caldera se obtiene energía cinética que luego se transforma en otras formas de energía, trabajo, etc. A continuación podemos ver el esquema general de una de estas máquinas, en donde podemos encontrar los principales componentes, los cuales son la caldera, en donde se almacenará el agua en cuestión, el pistón, en donde la presión del vapor generado en la caldera actuará sobre este, generando así un movimiento mecánico, y el condensador, el cual enfriará el vapor generado en los pistones o consumido para así volver a iniciar este proceso otra vez. La máquina de vapor convierte la energía térmica del vapor de agua en energía mecánica. El calor del combustible convierte el agua de la caldera en vapor, que a través de una tubería llega hasta el distribuidor.
Este es una estructura metálica en cuyo interior se halla el cilindro con el pistón. El distribuidor controla el paso del vapor hacia el cilindro, abriendo y cerrando espacios de paso. El pistón, empujado por el vapor, transmite el movimiento de vaivén a la biela, que con la manivela lo transforma en un movimiento circular en el volante de inercia. El volante de inercia recibe este nombre porque está construido de un material pesado para que acumule mucha inercia. De esa forma, la máquina puede tener un movimiento uniforme, sin trompicones. El volante además permite superar los puntos muertos que existen cuando la biela y la manivela están en la misma línea. Para evitar que el volante pesado aumente de velocidad, existe el regulador de Watt, una estructura que al girar muy deprisa levanta por acción de la fuerza centrífuga unas bolas metálicas. Estas empujan un eje que a su vez cierra una válvula de entrada del vapor a la máquina. Así disminuye la velocidad y las bolas vuelven a su posición original. Las máquinas de vapor se aplican en el día a casi toda especie de industria fabril, como una potencia que ha sustituido al trabajo de los hombres y animales en casi todas las artes, y en otros muchos casos en que se empleaba esta antiguamente. Al principio se usaron para elevar agua y todavía tienen el mismo destino las de figura más perfecta. Si bien las máquinas de vapor han sido sustituidas por otras de mayor tecnología, algunos de los usos más importantes que tuvieron o tienen son los de generar electricidad mediante el movimiento de los pistones, la elevación del agua de las antiguas galerías, en el ámbito industrial en general, el transporte marítimo y el transporte ferroviario, también conocido como la locomotora de vapor. Después de haber indagado un poco más sobre la máquina de vapor, podemos concluir que fue gracias a James Watt y a todas las mejoras que le realizó a la máquina de vapor que ya existía en ese entonces, lograr que esta misma se convirtiera en un trabajador mucho más rentable que un hombre, sobre todo en aquellas tareas que requerían del uso de la fuerza bruta, haciendo que con el uso de la máquina pues fuera mucho más eficiente y mucho más rápido la realización de estas tareas. Es importante destacar que esta máquina fue el inicio o el punto de referencia para muchos otros inventos que tenían como principio el uso del vapor. Además, derivado de esta máquina existen muchos instrumentos o sistemas que hoy en día tenemos o utilizamos, tanto dentro como fuera del área de la industria, por lo cual podemos destacar que el trabajo realizado por James Watt fue bastante importante, ya que marcó el inicio de una nueva era de innovación. Muchas gracias por su atención y esto sería todo de parte del equipo.